El anuncio reciente de Donald Trump ha puesto en alerta a la esfera política de los Estados Unidos y del mundo. Con una confianza característica y un tono desafiante, Trump ha lanzado una declaración explosiva. De ganar la presidencia en 2024, emprenderá una campaña sin precedentes para investigar y, si fuera posible, encarcelar a sus rivales políticos. ¿Audacia? ¿Venganza? Lo cierto es que esta amenaza polariza aún más una nación dividida y plantea un peligroso precedente para la democracia estadounidense. Los seguidores de Trump no han tardado en aplaudir la promesa como una justa retribución. Para ellos, la persecución que él mismo sufrió es el reflejo de una conspiración sistémica que merece respuesta contundente. Sin embargo, esta postura enciende alarmas en muchos sectores. ¿Se trata de una declaración legítima o de una clara amenaza a la independencia judicial? Para los críticos de Trump, el mensaje es claro, y la palabra dictadura ha comenzado a resonar con fuerza en medios y redes sociales. Apenas unas horas después del anuncio, ya se escuchan llamados de figuras clave para frenar lo que consideran una vendetta política. Desde senadores hasta figuras influyentes de la sociedad civil han expresado su rechazo, advirtiendo que una persecución judicial de rivales amenaza con desmantelar las bases democráticas del país. Pero, al mismo tiempo, esta declaración ha prendido una chispa entre los votantes más leales de Trump, quienes ven en esta promesa la culminación de años de injusticias acumuladas. Las redes sociales, como era de esperarse, arden. Los hashtags que llaman tanto detener a Trump como a apoyarlo se han vuelto tendencia mundial, creando un verdadero campo de batalla digital. Figuras de alto perfil de ambos lados han intervenido, y no faltan las teorías de conspiración que apuntan a agendas ocultas y complots de magnitudes insospechadas. La atmósfera está cargada de tensión, y parece que el mundo entero se prepara para una batalla política de dimensiones nunca vistas. Para muchos estadounidenses, esta noticia es una verdadera alerta roja. La democracia, aseguran, no puede sobrevivir si el próximo presidente ve a sus oponentes como enemigos. Sin embargo, Trump se mantiene firme, afirmando que la justicia debe prevalecer, sea quien sea el que ocupe la celda. Para sus simpatizantes, esta postura reafirma su imagen de luchador y protector de los intereses del pueblo. ¿Qué significa realmente justicia en un contexto tan polarizado? La controversia llega en un momento clave, y los analistas ya advierten que esta promesa podría ser la chispa que termine por hacer estallar una sociedad ya profundamente dividida. Según expertos, la retórica de Trump podría tener un efecto devastador sobre la cohesión nacional, alentando un ambiente de constante desconfianza en las instituciones y abriendo la puerta a una peligrosa radicalización política. Es en momentos como este en los que te invitamos a unirte a nuestra comunidad, a mantenerte informado, a nunca dar por hecho la seguridad de las instituciones que sostienen nuestra sociedad. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un solo detalle de esta historia que podría cambiar el rumbo de la historia de los Estados Unidos. Si tú también crees en la importancia de una información veraz y sin filtros, este es el momento de actuar. Mientras el discurso de Trump sigue ganando terreno, se escuchan voces que temen por las libertades civiles de Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos ya han comenzado a movilizarse, alarmadas por el potencial de abuso de poder. Figuras destacadas de estas organizaciones señalan que la promesa de Trump de encarcelar a opositores podría desencadenar una cadena de represalias políticas sin fin. El impacto de esta declaración llega también al ámbito internacional. Líderes de todo el mundo han observado con preocupación el tono cada vez más radical del expresidente. Algunos han manifestado su temor de que, si Trump regresa al poder, la estabilidad geopolítica podría tambalearse ante las medidas que su administración podría tomar. Europa, en particular, mira de reojo este regreso y se pregunta si la influencia de Estados Unidos en el escenario global seguirá siendo la misma. Conforme pasan las horas, la sociedad estadounidense se divide cada vez más. Los canales de noticias están inundados de debates sobre la posible amenaza que este nuevo capítulo en la historia de Trump representa para el sistema democrático. Para algunos, el simple hecho de que un candidato a la presidencia amenace a sus rivales con prisión es una señal de alarma suficiente para replantearse la dirección que está tomando el país. La creciente promesa de Trump de encarcelar a sus rivales ha despertado una respuesta igualmente intensa en las calles. Manifestantes a favor y en contra de Trump se han volcado a protestas frente a edificios gubernamentales y tribunales en todo el país. Las imágenes de enfrentamientos entre bandos han recorrido el mundo, mostrando un país aparentemente en el borde del abismo político. Para algunos, esta movilización masiva es una señal de que la ciudadanía está decidida a defender sus convicciones, mientras que otros lo ven como una señal de polarización peligrosa. Dentro del propio Partido Republicano, la propuesta de Trump ha generado reacciones encontradas. Algunos de sus colegas más moderados consideran la idea de perseguir judicialmente a rivales políticos como un paso hacia el autoritarismo, argumentando que podría destruir la credibilidad del partido.
Sin embargo, los aliados más cercanos de Trump lo respaldan firmemente, convencidos de que su promesa representa la única manera de limpiar el sistema de una corrupción que, según ellos, ha pasado décadas infiltrándose. La retórica de Trump ha cruzado fronteras, provocando también reacciones de gobiernos extranjeros. Desde Europa hasta América Latina, líderes políticos han expresado su preocupación por la estabilidad democrática en Estados Unidos. Algunos de ellos han comparado este momento con episodios de historia oscura en sus propias naciones, donde amenazas similares llevaron a crisis políticas profundas y duraderas. Los analistas internacionales ven esta situación como un indicador preocupante de cómo una democracia consolidada podría llegar a tambalearse en cuestión de meses. Los medios de comunicación también están en el centro de esta tormenta. Trump ha atacado constantemente a la prensa, acusándola de promover una agenda antiestadounidense y de manipular la opinión pública en su contra. Estas declaraciones han generado temores entre los periodistas, quienes temen que, de regresar al poder, Trump pueda implementar leyes que limiten la libertad de prensa. La libertad de los medios, una de las piedras angulares de la democracia estadounidense, ahora se encuentra en un delicado equilibrio. Mientras tanto, el equipo de campaña de Trump ha lanzado una serie de anuncios en los que refuerzan su mensaje de lucha contra lo que llaman la corrupción del sistema. Con imágenes fuertes y discursos emocionantes, Trump ha logrado consolidar su imagen de salvador entre sus seguidores, quienes están más convencidos que nunca de que él es la última barrera contra una maquinaria corrupta que, aseguran, ha tomado el control del país. Sin embargo, los demócratas han contraatacado con igual intensidad. Figuras prominentes han señalado que, de implementarse las amenazas de Trump, los derechos civiles básicos podrían estar en juego. Algunos analistas sugieren que este ambiente preelectoral podría ser el más peligroso en la historia reciente de Estados Unidos, y que el país corre el riesgo de entrar en una era de represalias políticas en la que el partido en el poder utilice sus recursos para atacar a sus oponentes. A medida que la polémica continúa, expertos en derecho constitucional han empezado a emitir advertencias sobre los riesgos de usar la justicia para fines políticos. Cuando la ley se convierte en un arma, las garantías constitucionales desaparecen, aseguró uno de los expertos consultados. Aseguran que permitir una cacería de brujas contra los rivales políticos podría abrir una caja de Pandora que sería imposible cerrar en el futuro. En las redes sociales, los partidarios de Trump celebran esta promesa de justicia como un golpe necesario contra lo que consideran un sistema judicial sesgado. Sin embargo, los detractores no se quedan atrás, y las redes se han convertido en un campo de batalla en el que ambos bandos se lanzan acusaciones sin piedad. El debate se ha tornado tan tóxico que algunos expertos en redes han señalado que la polarización digital podría ser uno de los factores más incendiarios del conflicto actual. La atmósfera de incertidumbre ha llevado a algunos ciudadanos a temer por el futuro. Encuestas recientes muestran que una porción significativa de la población considera que el país podría enfrentar conflictos internos si Trump lleva a cabo sus promesas. Esta percepción ha generado un clima de desconfianza, y no son pocos los que consideran que la democracia estadounidense podría estar acercándose a una crisis sin precedentes. Conforme se acercan las elecciones, muchos se preguntan hasta dónde está dispuesto a llegar Trump en su afán por regresar al poder. Analistas sostienen que su discurso, lejos de suavizarse, se ha radicalizado aún más en los últimos meses. La pregunta que ahora se plantea es si el expresidente realmente llevaría a cabo estas promesas si ganara, y cuáles serían las consecuencias de una acción tan extrema en el tejido social y político de Estados Unidos. El nerviosismo en Washington, D.C. es palpable. Oficinas gubernamentales y agencias de seguridad ya están preparando escenarios de contingencia ante posibles disturbios civiles. La amenaza de una fractura política tan profunda como esta ha puesto a todos en alerta máxima, y el miedo a lo que pueda suceder si Trump cumple su promesa es algo que se siente en los pasillos del poder. No solo en el Congreso, sino también en las agencias de inteligencia, el ambiente es de una tensión inédita. Se están monitoreando las actividades de grupos extremistas que ven en este contexto una oportunidad para actuar. En las últimas horas, el Departamento de Justicia ha comenzado a discutir medidas preventivas, anticipando la posibilidad de conflictos si Trump cumple su amenaza. Las fuerzas de seguridad nacionales están en alerta, y se rumorea que varias agencias han intensificado la vigilancia de movimientos radicales que podrían tomar ventaja de esta situación tan volátil. Funcionarios temen que las promesas de encarcelar a rivales desaten no solo represalias políticas, sino también una ola de violencia sin precedentes. Mientras tanto, los aliados de Trump en el Congreso, aunque generalmente respaldan sus acciones, están divididos en este tema. Algunos republicanos han planteado que su discurso es necesario para corregir el rumbo de la nación. Otros, sin embargo, han advertido que estas promesas podrían llevar al partido a una crisis de imagen y credibilidad. Los demócratas, por su parte, han comenzado a plantear proyectos de ley destinados a proteger a figuras públicas de lo que llaman una caza de brujas.
En este clima de tensión, Trump ha mantenido un tono desafiante, asegurando que nadie está por encima de la ley, aludiendo a que él mismo fue objeto de ataques injustificados mientras estaba en el cargo. Sus seguidores interpretan esto como una prueba de su compromiso de hacer justicia, aunque para sus críticos es un intento de encubrir una amenaza abierta que tiene a la nación al borde de un enfrentamiento político directo. Las encuestas reflejan que el público se encuentra polarizado en cuanto a estas promesas. Los sectores más conservadores apoyan las declaraciones de Trump, señalando que solo alguien dispuesto a actuar puede recuperar el control de un sistema que, según ellos, ha estado en decadencia. Sin embargo, otras encuestas muestran que gran parte de la ciudadanía teme por las libertades civiles y teme que estas promesas solo contribuyan a una radicalización de ambos lados del espectro político. Internacionalmente, diplomáticos y expertos han advertido que el regreso de Trump al poder bajo esta retórica combativa podría llevar a una pérdida de prestigio para Estados Unidos en la arena global. Algunos embajadores han señalado que un mandato impulsado por la justicia a cualquier costo podría asustar a inversores y aliados, afectando la economía y las relaciones comerciales de la nación. En las redes, la polarización es palpable. Grupos de apoyo a Trump han lanzado campañas en redes para defender la postura del exmandatario, argumentando que los verdaderos enemigos del país deben enfrentar consecuencias. Al mismo tiempo, opositores y activistas por la democracia están lanzando campañas para proteger los derechos civiles y frenar cualquier tipo de acción política que involucre persecución. Organizaciones de derechos civiles han convocado a reuniones y protestas, denunciando que esta promesa de encarcelamiento es una amenaza que no puede tomarse a la ligera. Afirman que esta es la antesala de una era oscura en la que la disidencia sería criminalizada. Líderes de estas organizaciones comparan la situación con episodios de regímenes represivos en otros países. En medio de esta creciente polémica, el entorno de Trump ha guardado silencio sobre las tácticas legales específicas que emplearía para perseguir a sus rivales. Algunos especulan que su equipo ya estaría trabajando en estrategias para que estas acciones se realicen bajo un manto de legalidad. Sin embargo, otros dudan de que Trump tenga los recursos o la capacidad real para implementar una cacería judicial de esta magnitud sin enfrentar obstáculos de las propias instituciones. El escenario en Washington sigue siendo incierto. Altos mandos de las fuerzas de seguridad se están preparando para todas las posibilidades, temiendo que esta retórica de confrontación escale a niveles de violencia nunca antes vistos en tiempos modernos. Algunos analistas afirman que, de no manejarse cuidadosamente, el país podría verse sumido en un ciclo de enfrentamientos civiles y políticos de larga duración. Por otro lado, los asesores de Trump argumentan que sus palabras han sido malinterpretadas y que no busca una persecución sino simplemente igualdad ante la ley. Sin embargo, su retórica, lejos de apaciguar, ha encendido aún más la furia de sus opositores. En este punto, muchos analistas coinciden en que este tipo de promesas tienen un impacto real, aunque no lleguen a concretarse, al exacerbar la desconfianza entre los ciudadanos y las instituciones. La escena política estadounidense atraviesa un momento crucial, en el que las líneas de lo aceptable parecen estar borrándose rápidamente. A medida que avanzan los días, el ambiente en Washington se intensifica. Los funcionarios del gobierno temen que la amenaza de Trump de encarcelar a sus rivales políticos no sea una táctica retórica, sino una promesa real que podría desencadenar una serie de medidas legislativas y judiciales sin precedentes. Los opositores al exmandatario se han unido en una campaña de resistencia, acusando al expresidente de intentar utilizar su poder para aplastar a la oposición y silenciar cualquier voz discordante en el país. Las figuras más moderadas dentro del Partido Republicano, que históricamente han apoyado a Trump, empiezan a cuestionar sus métodos. Algunos se han atrevido a alzar la voz, preocupados por las repercusiones que sus promesas tendrían no solo en la política interna de Estados Unidos, sino también en su relación con aliados internacionales. En una reciente reunión privada, varios congresistas republicanos expresaron su temor de que el país esté al borde de una dictadura. Trump, lejos de ceder, ha intensificado su discurso en sus mítines. En un acto reciente, señaló que si tengo que tomar decisiones drásticas para devolver la justicia a este país, lo haré sin dudar. Estas palabras resonaron en los seguidores más radicales, quienes han comenzado a organizarse para presionar por la implementación de una reforma judicial que les permita liberar a la nación de la corrupción. Los partidarios del expresidente aseguran que su postura es la de un líder dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar la patria. En las calles, los manifestantes no se detienen. Las protestas a favor de Trump y en su contra crecen en intensidad y frecuencia. Los enfrentamientos entre estos grupos, en ocasiones violentos, comienzan a hacer eco en las noticias internacionales. La policía local se encuentra desbordada, y las autoridades ya han solicitado asistencia federal para contener los disturbios. A lo largo y ancho del país, ciudadanos de todos los sectores,
desde el activismo político hasta los sectores empresariales, han expresado su preocupación por las consecuencias de un posible regreso de Trump al poder con este discurso radical. Los analistas políticos advierten que las amenazas de encarcelar a rivales solo reflejan la capacidad de Trump para convertir las elecciones en un espectáculo de enfrentamientos personales, donde la política pierde todo su sentido. Los medios de comunicación, acusados por Trump de ser enemigos del pueblo, ahora enfrentan un dilema: ¿cómo seguir siendo un contrapoder sin ser censurados o silenciados por un gobierno que promete venganza? Dentro de las filas republicanas, algunos de los más cercanos a Trump están jugando una peligrosa partida de ajedrez político. Saben que respaldar abiertamente sus declaraciones podría hundir al partido en una crisis ética y moral. Sin embargo, muchos están convencidos de que un Trump en su punto más fuerte podría arrastrarlos a la Casa Blanca nuevamente. Mientras tanto, figuras clave dentro del Partido Demócrata no dudan en calificar este momento como el más grave ataque a la democracia desde la Guerra Fría. Los analistas no tardaron en advertir sobre los riesgos de una administración Trump radicalizada. En círculos diplomáticos internacionales, ya se discuten las repercusiones que una reelección de Trump podría tener en el balance de poder global. Los aliados europeos, especialmente, están preocupados por la desestabilización política que podría traer consigo un mandato bajo estos términos. Si Trump lleva a cabo sus amenazas, muchos piensan que Estados Unidos no solo perdería credibilidad en el ámbito internacional, sino que también podría convertirse en un paria político. Trump ha mostrado poco interés por suavizar su tono, y sus declaraciones parecen indicar que está dispuesto a enfrentarse a todo aquel que se oponga a su agenda. Incluso, recientemente ha insinuado que podría retirar la ayuda a países aliados que critiquen su política interna, una amenaza que ha sido interpretada por expertos en relaciones internacionales como una medida de desesperación. En este clima tenso, incluso aquellos que alguna vez fueron sus aliados en la política exterior están comenzando a evaluar si, de llegar al poder, Trump podría llevar al país a un aislamiento perjudicial. No solo las instituciones nacionales están en juego, la economía de Estados Unidos también podría verse afectada por las tensiones internas que estas amenazas provocan. En los últimos días, economistas han señalado que la incertidumbre política puede frenar las inversiones extranjeras y alterar la estabilidad financiera. Los mercados, ya volátiles, podrían sufrir un golpe aún mayor si el país se sume en una crisis de gobernabilidad. Mientras Trump sigue en campaña, las preguntas sobre el futuro de las libertades civiles persisten. ¿Hasta qué punto se puede permitir que un presidente en funciones use la maquinaria del Estado para perseguir a sus opositores? Las voces en defensa de los derechos humanos alertan sobre la gravedad de la situación y han comenzado a movilizarse de forma más urgente para evitar lo que consideran una revolución autoritaria en Estados Unidos. Si bien algunos creen que estas son solo amenazas vacías, la historia de Trump nos ha mostrado que sus palabras rara vez quedan en el aire. Cada vez que habla, deja claro que está dispuesto a usar su poder para conseguir lo que desea, incluso a costa de destruir las normas democráticas que han sustentado a Estados Unidos por más de 2 siglos. A medida que la campaña electoral se intensifica, el mundo entero observa con una mezcla de asombro y temor el desenlace de lo que podría ser el capítulo final de una era política inestable. Las alarmas continúan sonando, pero la pregunta que queda en el aire es: ¿está Estados Unidos preparado para enfrentar las consecuencias de un líder dispuesto a tomar decisiones tan extremas por el bien de su visión personal de la justicia? A medida que el enfrentamiento entre Donald Trump y sus oponentes alcanza niveles nunca antes vistos, la nación se encuentra atrapada en una encrucijada. ¿Hasta qué punto puede un presidente desafiar las reglas fundamentales de la democracia sin que se pierda la esencia misma del sistema? Las promesas de Trump de encarcelar a sus rivales han creado un clima de caos político que divide al país como nunca antes. Algunos lo ven como un líder que lucha por la justicia, otros lo temen como el principio de una era autoritaria. Pero lo que está claro es que Trump está dispuesto a llevar su campaña hasta las últimas consecuencias, sin importar el costo. Mientras sus seguidores gritan a coro por un cambio drástico, sus opositores se organizan, luchando por preservar lo que consideran es la democracia misma. Sin embargo, las diferencias son cada vez más profundas, y el país parece estar caminando por una cuerda floja entre el apoyo ferviente y el rechazo absoluto. Lo que parecía ser una amenaza vacía se está materializando, y la nación observa con el alma en vilo. Las protestas, los enfrentamientos, las acusaciones mutuas, todo parece apuntar a una crisis de identidad que puede definir el futuro de Estados Unidos por décadas. ¿Será este el último suspiro de la democracia estadounidense o el inicio de una nueva era de caos político? En las próximas semanas, la respuesta podría volverse mucho más clara, pero para muchos, ya ha comenzado una batalla que nadie podrá ganar sin perder algo de sí mismo.